sí, aquí estamos entre Ramones, como dice Guillermo. Lo que se plantea en estos días, aparte de la cuestión política que está ahí entre la decisión tomada por el Comité Político del PLD, que bueno, sigue ocupando las primeras páginas de los periódicos, sigue ocupándolas. Podríamos dedicarnos un poco a eso, pero yo prefiero dejar un poco la política. Que eso, ¿verdad? E irnos a un tema que a mí me parece que es muy importante. A partir de una declaración de siempre, que lo ha sido, del presidente de la República, de que la República Dominicana tiene un grave problema de salarios, ¿no? Mucha gente cree que es un problema de salarios altos, lo manejan alguna gente en ese sentido, pero el presidente ha dicho que el problema de nuestro país es un problema de salarios bajos, realmente. Así es. Y tenemos meses discutiendo una cosa tan que a mí me parece a veces tan de poca trascendencia, pero que no lo es indudablemente, como esto del salario mínimo. Porque yo creo que en la República Dominicana debíamos estar hablando de salario mínimo, o debíamos estar hablando del salario justo. Del salario justo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, porque tenemos meses empantanados en esto. Sí, ¿no? Empantanado en la discusión sobre el salario y ligándola a otras discusiones, es decir, a una discusión sobre la reformulación o repensar o adecuación del Código de Trabajo, por ejemplo, en donde se han dado propuestas un poco fuertes para el movimiento de los trabajadores, como la de querer eliminar la cesantía, o lo han ligado, en este caso de los salarios, a una reclasificación de las empresas. Es decir, volver a pensar cuál es la definición que se tendría de empresa grande, pequeña, mediana y microempresa. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué se quiere ligar a ese tema? Se quiere ligar a ese tema porque no hay un solo salario mínimo, sino que se establecen los salarios mínimos en función del tamaño de la empresa. El problema está en que existe de parte de un sector de los empleadores de redefinir este tamaño, provocando que la mayoría de las empresas dominicanas calificarían como empresas medianas o pequeñas. Eso provocaría que el salario de esas empresas fuera mucho más bajo del que ya es. Ni siquiera sube, baja. Exactamente, entonces terminaría que el debate que se supone que es para un aumento de salario de los trabajadores, termina en una reducción de salario vía la reclasificación de los criterios para definir cuál es el tamaño de una empresa. Quizá la gente diga, bueno, pero ¿cuál es el problema con los salarios, etcétera? Mira, un país que no se desarrolla, que no tiene recursos para comprar, no puede desarrollarse. Un aumento de salario bien especificado realmente conviene a los propios empresarios, porque hay mayor capacidad de compra, y al existir mayor capacidad de compra, los propios empresarios pues tienen que producir más en función de esa mayor capacidad de compra. Dicho así, de la manera más sencilla posible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en República Dominicana? Cuando usted va a decidir poner una empresa, usted tiene varios costos. Costos de maquinaria, costos de aquello y costos de salario. Y de lo que usted invierte, lo otro que le queda son las ganancias. Pues esas ganancias en República Dominicana son muy grandes realmente. Y eso provoca que al tú tener salario pequeño, que es lo que reciben las personas que trabajan, y los niveles de ganancia tan grandes, que es lo que reciben estos empresarios, pues se provoca mayor nivel de desigualdad. Y ese es uno de los fenómenos que precisamente desde que llegó el presidente Danilo Medina ha estado tratando de combatir el tema de la desigualdad. Fíjate cómo, por ejemplo, en lo que va de gobierno, ya se han identificado que han salido alrededor de 700,000 personas de la pobreza. Pero ¿cómo han salido esas personas de la pobreza? Porque ha habido una mayor producción, un mayor crecimiento del PIB. No,
sino porque ha habido un mayor nivel de redistribución, vía de que en las zonas rurales hay más empleo, gracias a la estimulación que se le ha hecho a la producción agrícola, al cooperativismo y a todo esto a través de la visita sorpresa. Pero también porque en esa zona ya no, si se va a construir una escuela, de las escuelas que se están construyendo, de las más de 20.000 aulas que se han ido construyendo para la tanda extendida, no se compra en la capital para después ir para allá, sino que se compren los materiales allá. Hay ese mandato, que trabajen las personas que viven en la zona, también existe ese mandato. Pero además de eso están las comidas. Las comidas, fruto de la tanda extendida, las escuelas que van a tanda extendida tienen que comprar comida y se les recomienda que la compren de personas del lugar, con productos del lugar, producidos por el lugar. Entonces esto ha provocado que al no haber esa concentración en un solo lugar donde la gente compra, ha habido un mayor nivel de redistribución de la riqueza vía la compra. Entonces, ¿cuál es el debate? El debate, en el fondo, que era donde quería llegar, sobre el salario, es un debate de si vamos o no a luchar contra la desigualdad, vamos a tratar de ser una nación menos desigual. Si es así, yo creo que falta, ya que hay cierto compromiso estatal, como podemos ver, falta ese compromiso empresarial con la nación, con el desarrollo de la nación, con la reducción de la desigualdad, que a fin de cuentas nos afecta a todos. Porque aquí también viene otro problema. Mayor nivel de desigualdad es un problema no solamente económico, no solamente político, es un problema también de economía política, de cómo se redistribuye el poder. Y además de eso, de gobernabilidad, porque las sociedades muy desiguales, hay muchos niveles de ingobernabilidad, hay mucha violencia contenida, y no solamente violencia de unos a otros, sino una violencia social, y hay inclusive un nivel de desprestigio de la política, puesto que la gente entiende que desde la política no le están resolviendo los problemas perentorios, que es sobrevivir. Entonces, yo creo que debería el mundo empresarial entender este aspecto y dar una respuesta positiva, porque hay que buscar la forma precisamente de reducir esos niveles de desigualdad que existen en la República Dominicana. Uno no se explica cómo se pueda estar regateando, pasarse meses regateando cheles, que en el fondo es pasarse meses regateando cheles, número uno. Número dos, pretender deteriorar las condiciones laborales, las condiciones de los propios trabajadores. Y número tres, yo no me explico cómo se puede escurrir el bulto también, porque es un poco escurrir el bulto, en cuanto a que probablemente tenemos que releer otra vez la cuestión de cómo se gobierna la sociedad, de cómo se construye eso que le llaman gobernanza ahora, ¿no? De cómo es que se construye y de que si esto es una tarea que se la vamos a dejar solamente al gobierno. Sí. Un poco, porque, ¿verdad? Es como decir, no, eso es el gobierno, todo es el gobierno, pero venga acá, ¿cuándo vamos a entender que somos parte del gobierno, de la sociedad también? Que somos parte de una sociedad y que si no hay sinergia entre un gobierno y la sociedad, no va a haber desarrollo. Es elemental ese aspecto. Pero también, a propósito de eso, hay un elemento que hay que tomar en cuenta que es terrible, y es la ausencia real y efectiva de un liderazgo fuerte, legítimo, capaz, eficiente y eficaz de parte de los trabajadores. Del movimiento obrero y podría decir del movimiento popular en sentido general. Es decir, si hay un déficit grande en República Dominicana, un déficit sumamente, además de preocupante, digamos, un déficit que afecta grandemente a la democracia, es precisamente la ausencia de ese liderazgo alternativo, de ese liderazgo. Fíjate, los trabajadores, los empresarios están muy bien organizados, tienen el CONET, tienen AIRD, tienen la industria de Herrera, tienen Ángel. Todos los grupos empresariales están organizados, tienen la Copardón y están
en todos los lugares que tienen que estar para discutir. Sí, claro. Sin embargo, fíjate un asunto, ¿dónde están esos representantes legítimos del movimiento obrero apoyados por el movimiento obrero? Porque estas organizaciones empresariales están apoyadas por sus propios empresarios y los estimulan. Pero ¿dónde está el contacto de esta cúpula del movimiento obrero que discute a nombre del movimiento obrero con el movimiento obrero? O con el movimiento de los trabajadores o de los empleados ya, porque sí, el asunto está bastante amplio. O dónde está esos representantes del movimiento popular que tú puedas sentar a la mesa y que van a hablar efectivamente a nombre del movimiento popular y que tú sabes que lo que tú pactes con ellos va a ser respetado por el movimiento popular. Entonces ese es el otro problema. Es un gran déficit en la sociedad. Un déficit terrible en la sociedad dominicana de esa de representatividad de esos grupos que entonces están discutiendo un asunto tan delicado como el aumento del salario mínimo o la adecuación del salario a las necesidades de la gente, o el salario justo, como tú bien decías. Entonces ese déficit es lo que provoca que estas discusiones se empantanen. Porque si tú, imagínate, si estuviéramos discutiendo de tú a tú, en donde tú dices, bueno, mi organización, el CONE me apoya en la cosa aquí, nosotros es lo que proponemos. Y esta gente dice, espérate, mis trabajadores, que son trabajadores que están en tu fábrica, que están en tu comercio, que están en todos tus lugares, me apoyan a mí, nosotros esta es nuestra reivindicación. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo. Es un tema a hablar también, a conversar indudablemente, Ramón, el qué ha pasado con el movimiento obrero dominicano, el por qué ese déficit organizacional, porque los trabajadores siguen ahí y siguen produciendo riqueza, su trabajo sigue produciendo riqueza y como tú establecías ahorita, no se corresponde la distribución con el crecimiento de la riqueza que ha habido en la República Dominicana, porque si algo está clarísimo es que hemos estado creciendo el Producto Interno Bruto a más de un 5% por 50 años. Sí, no hace mucho que República Dominicana... Sin embargo, el movimiento, el trabajador o los trabajadores organizados, lo que han ido es en decrecimiento. Pero porque hay en decrecimiento también el trabajador propiamente tal. Habría que ver. Ahí es donde está el primer problema. Nosotros tenemos una estructura, como por ejemplo en la discusión salarial y en todo esto. Fíjate, por eso yo decía, liderazgo de los movimientos de trabajadores y de los movimientos populares, en donde el trabajo formal, que es el trabajo que generalmente puede ser sindicalizado, etcétera, etcétera, es mucho menor que el trabajo informal, la cantidad de trabajadores. Entonces, obviamente, al perder importancia, ese trabajador que se concentra en una fábrica, que te puede ser un sindicato de esto, pero además de esto, los cambios que se dieron en el momento del auge del neoliberalismo provocó la pérdida de importancia de los sindicalistas y del movimiento sindical, porque hubo una actitud franca de precisamente hacer todo lo posible por eliminarlo del juego. Pero con una ironía en el caso de la República Dominicana. Es decir, ¿cuál es esa ironía? Nosotros tenemos una estructura que es típica de la época en que se estimulaba el desarrollismo y se buscaban los pactos colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social participan los trabajadores, entre comillas, en el IDCS participan los trabajadores, participan los empresarios y participan el gobierno. 3 pilares. Pero resulta que uno de esos pilares, que es precisamente el movimiento de los trabajadores, es un pilar que cada vez más pierde importancia hacia otro tipo de empleo, como el autoempleo, la pequeña empresa, es decir, la gente que se autoemplea, como por ejemplo también lo que llamaron los trabajadores informales, o lo que se llaman los trabajadores informales, que no tienen ninguna relación con un patrón directamente. Entonces, en un contexto de así, ¿quién representa a esta gente? ¿Quién representa a estos sectores que no tienen una relación directa con el mundo del salario a través de un empleador? No están representados en esos espacios. Y que también se verían obviamente beneficiados porque aunque no cobrarían el salario mínimo, sí le convendría que ese salario mínimo se paga porque va a haber mayor capacidad de compra y van a poder vender su producto.
Es uno de los elementos de la pérdida de importancia de estos sectores, que cada vez más también se alejaron de sus bases. Fíjate cuántas centrales sindicales hay en República Dominicana. ¿Tú recuerdas la época en que existía, por ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores, Citracode, que fue destruido por el tristemente célebre Macorís? Es decir, donde existían esas grandes agrupaciones sindicales que defendían efectivamente los intereses de esos sectores. Sin embargo, no, ya no existen eso. Y una parte de la industria que en República Dominicana se ha desarrollado, que es a través de la zona franca, tiene prácticamente la prohibición de la sindicalización. Así mismo. Entonces, frente a eso, obviamente es que ha ido perdiendo importancia este movimiento sindical. Y los grupos populares que lo han ido sustituyendo, bueno, existen algunas asociaciones, existen algunos, pero como los comités de lucha populares, pero no han logrado realmente establecer una relación, digamos, viable, democrática, eficiente y eficaz con sus bases. Cierto. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Lo que sí tenemos por delante es una realidad. Los salarios bajos no benefician a nadie, definitivamente a nadie. Son la eternización de una injusticia tremenda y además son el anquilosamiento de la sociedad porque agrandan la desigualdad. Y muchas otras cosas más que no nos da tiempo a analizar en este momento, porque este es el momento de Ecomundo. Así que quédese ahí para que compartamos también este momento de reflexión con el economista Lucas Vicens. Quédese ahí.